Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya, ¿verdad? Porque ya pasan de las 12 del día. Pues bueno, bienvenidos una vez más a una transmisión de la enseñanza bíblica de este día, del mensaje de este día, ¿verdad? En este día estamos transmitiendo desde nuestra casa, aquí en la ciudad de Fortín de las Flores. En este día, por causas de salud, desafortunadamente no pudimos asistir a nuestras instalaciones allá en Funavit Santa Margarita, en Córdoba, Veracruz. Debido a enfermedad, en esta semana que pasó nos enfermamos, mi esposa y yo nos enfermamos de una gripe un poco fuerte. Y bueno, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Si es de aquí, de la región, lo comprenderá, pero para otros amigos y hermanos que nos ven, nos están viendo de otros lugares, el lugar donde vivimos esta semana estuvo haciendo un poquito de frío, con algo de neblina, ¿verdad? A pesar de que ya estamos en temporada primaveral, pero bueno, en nuestra tierra, en México, se dice que va a haber frentes fríos, son rachas, ¿verdad? Tiempos de los cuales baja el aire nórdico. Y bueno, pues se forma ahí se forman tormentas, bueno, tormentas no, se forman nubosidades, se forman temperaturas bajas. Y bueno, pues ya sabrá usted, ese cambio de temperatura entre frío y calor, pues afecta mucho. Pero bueno, en esta tarde estamos transmitiendo acá desde nuestra casa. Le decía yo, por causa de enfermedad no pudimos asistir a hacer culto, a hacer servicio presencial, ¿verdad? Pero a los hermanos y amigos de Iglesia Cristiana La Fuente y a todos los que nos estén viendo, nos estarán viendo más adelante, reciban un cordial saludo de nuestra parte. Esperamos, como siempre, de todo nuestro corazón, que Dios les esté bendiciendo poderosa y abundantemente. Deseamos de todo nuestro corazón que el Señor en este día hable a nuestras vidas a través de su palabra, porque eso es lo más importante, ¿verdad? No se trata de lo que hable una persona, de lo que hable un humano, ¿verdad? De lo que hable un predicador o de lo que quiera decir, sino de que lo que Dios mande, lo que el Señor mande y en específico lo que Él quiera hablar a su pueblo, ¿verdad? Nosotros y bueno, a veces el Señor a través de estas enseñanzas que ahora se pueden transmitir, gracias a Dios, habla mucha gente, ¿verdad? Hay mucha gente que a veces ve una transmisión, ve una enseñanza sin ser cristiana y pues ahí Dios le habla y el Señor lo llama a sus caminos. Y bueno, en este día quisiera iniciar con el título, ¿verdad? El título de esta enseñanza, de este mensaje más que nada, es Ve al Siloé. ¿Qué es el Siloé? Bueno, el Siloé, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, a la Biblia y a la historia, era un estanque, ¿verdad? Que parece que el rey Ezequías había hecho, ha mandado a hacer, un estanque de agua del cual podían tener agua aún en tiempos de sitio, ¿verdad? Y esto está o estaba en la ciudad de Jerusalén. Bueno, está ahí, el sitio todavía es ahí. Y bueno, está basado este mensaje, lo que he querido basar en una porción de la escritura que se encuentra en el Evangelio de San Juan, o en el Evangelio de Juan, como quiere usted mencionarlo, en el capítulo 9, versículo 1 al 12. Y es la historia de un ciego, ¿verdad? Es la historia de un ciego y quisiera darle lectura al texto bíblico para iniciar y bueno, quiero decirle que de antemano ya hemos orado, ¿verdad? Previamente, esperando que Dios le bendiga a través de esta enseñanza, a través de este mensaje, a través de esta palabra este día, porque como dijo el Señor Jesucristo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y bueno, dice esta porción bíblica, no sé si usted alguna vez la ha leído, pero dice esta porción en Juan capítulo 9, versículo 1 al 12, dice que mientras caminaba el Señor Jesús en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Bueno, porque en aquel entonces había el pueblo de Israel, a causa de la influencia griega, la influencia helénica, algunas ideas como de la reencarnación, ¿verdad? Pensaban que la gente iba reencarnando, ¿verdad? Y que a lo mejor había pecado antes de nacer en los cielos, pero eso es algo totalmente falso, no es, aparte de que es antibíblico, es falso, es algo que no existe. La reencarnación no es una realidad, ¿verdad? Espiritual ni eterna.
Y bueno, por eso le hacen esta pregunta. A lo mejor usted se ha preguntado, ¿cómo que le preguntan por qué nació ciego? Por sus pecados o por los de los padres, ¿verdad? Bueno, pues el Señor les aclara. Versículo 3 dice, no fue por sus pecados, ni por los de sus padres, contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Versículo 4 dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Versículo 6, una vez que se acerca al ciego, me imagino, ¿verdad? Dice, luego escupió en el suelo e hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego. Escuchen lo que dice en el versículo 7, dice, luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó bien. Qué tremendo, ¿no? Que dice el Señor, el ciego, aparte de todo, aparte de que tiene la vista pues cegada, ¿verdad? Tiene sus ojos cegados, le unta lodo y todavía lo manda, le dice vete, ¿verdad? Al estanque de Siloé. ¿A qué distancia estaba? No lo sabemos. De donde estaba él, el ciego, hasta donde estaba el estanque de Siloé, no lo sabemos, ¿verdad? Pero el Señor, estando ciego, lo manda a lavarse, y una vez que va a lavarse, cuando regresa viendo. Versículo 8 dice, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían no, solo se le parece, pero el mendigo seguía diciendo sí, yo soy. Versículo 10, le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron, no lo sé, contestó. Y bueno, en este día quiero... hay algunas cosas que quiero comentar. Bueno, lo primero que nada que quiero comentar es que de este pasaje bíblico hay muchas enseñanzas. Hay varias enseñanzas que salen de aquí, y una de ellas, bueno, es que el apóstol Juan usa este pasaje, este evento en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? En el tiempo que estuvo aquí, aproximadamente 3 años, un poquito más de 3 años, para demostrar su autoridad divina, su autoridad mesiánica y algunas otras cosas, ¿verdad? Pero en esta hora, una de las cosas en las cuales me quiero enfocar y que me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención de este pasaje, es que este ciego no fue sanado al instante como muchos otros ciegos que están registrados en los evangelios, y que muchos otros que no, a lo mejor no están registrados, pero que hizo muchas señales milagrosas, porque no sé si usted lo sepa, los milagros que están en los evangelios no son los únicos que el Señor Jesús dijo, porque el apóstol Juan da testimonio y dice, el Señor Jesucristo hizo tantas cosas que si aún se trataran de escribir en todos los libros del mundo no cabrían, ¿verdad? No cabrían los relatos. Entonces, en este caso, especialmente en esta situación, me llama mucho la atención con respecto a este pasaje, que el ciego no fue sanado al instante, como en el caso de algunos otros, ¿verdad? Como en el caso de Bartimeo, que el Señor lo sana en el momento, sino que este hombre es sanado de su ceguera, ¿verdad? Recobra la vista después de haber ido y haberse acercado o metido al estanque de Siloé, no lo sabemos, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero hasta el momento que él se lava los ojos, se quita el lodo, ¿verdad? De los ojos, en ese momento el ciego se sana, ¿verdad? Queda sano, ¿verdad? O sea que una de las cosas que Dios nos está mostrando en esta porción es que el ciego sanó solamente hasta que cumplió con una orden específica que el Señor Jesucristo le había dado. ¿Cuál era la orden específica después de haberle untado los ojos con lodo? Específicamente le dijo, ve y lávate en el lugar que te estoy indicando, ¿verdad? Y como acabo de mencionar, ¿a qué distancia estaba el estanque? No lo sabemos en realidad, no lo sabemos. Podía ser a lo mejor unos metros de donde estaba, quizás medio kilómetro, algunas cuadras, no lo sabemos en realidad. No lo sabemos bien qué tan lejos o tan cerca haya estado, pero definitivamente para una persona, yo creo que para una persona en la condición de ceguera como él estaba, ¿verdad? Pues no debía haber sido nada fácil obedecer el mandato que el Señor Jesús le había dado. Probablemente, a lo mejor, como pasa con muchas personas que están afectadas de la vista,
que tienen una condición de ceguera pues media o grave, probablemente están relacionados con su entorno, ya saben hacia dónde ir, ya saben qué hacer, ¿verdad? Pero yo me imagino que el ciego a lo mejor pensó dos cosas. Bueno, si este es el Jesús, porque una vez que llega el Señor, ¿verdad? Cuando se acerca a él, probablemente escuchó el barullo, ¿verdad? De la gente, se enteró que era Jesús, a lo mejor, ¿verdad? En ese momento, pero a lo mejor el ciego haber pensado, aparte de que me untó en los ojos, me ensució los ojos con lodo, ¿sí? Con saliva y con lodo, pues todavía me está mandando a lavarme, ¿verdad? Probablemente, no sé, usted en esa condición, usted o yo, a lo mejor en esa condición, muy probablemente le hubiera dicho, no, pues ¿cómo crees, no? No voy a ir, o sea, o me sanas aquí o así me quedo, ¿no? Pero el ciego yo creo que en su fe, en su desesperación, en su deseo de componerse, de mejorar su situación, ¿verdad? Su tan penosa situación, pues decide obedecer, ¿verdad? A pesar de que probablemente no era nada fácil para él, porque para una persona, a lo mejor un cojo, un tullido, probablemente, ¿verdad? Con una pierna lastimada, probablemente le hubiera costado trabajo, pero pues ves por dónde vas, pero el ciego aquí en este caso no sabía verdaderamente por dónde ir, ¿verdad? Y aparte de eso, pues como que fue también un punto, yo considero, pensándolo bien, que a lo mejor fue hasta una prueba de fe para él, ¿verdad? Una prueba de fe, a ver qué tanto podía confiar en Jesús en ese momento y qué tanto le podía obedecer. Y bueno, en esta porción bíblica quisiera comentar algo, ¿verdad? Que el ciego, bueno, pues representa a una persona sumida en una de las peores desgracias humanas, que es la ceguera, ¿verdad? El ciego en este caso viene a ser un caso imposible. Escuche, su condición de salud, ¿verdad? Con respecto a su vista, era prácticamente en aquellos entonces un caso imposible de resolver por el hombre. Como muchos que hay en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad, a pesar de que las ciencias están muy adelantadas, hay casos de salud, por ejemplo, o hay situaciones, problemas, dificultades que son imposibles de resolver para el ser humano, ¿verdad? En esta porción bíblica el ciego también representa a alguien que probablemente, desesperadamente, ¿verdad? Y muy probablemente estaba anhelando un milagro en su vida de parte de Dios, porque acordémonos que el ciego estaba en la ciudad santa de Jerusalén, en aquel lugar donde se sabía que la presencia de Dios residía, ¿verdad? Que estaba ahí. Se supone, la Biblia dice que los ojos del Señor siempre iban a estar abiertos sobre la ciudad santa, sobre Jerusalén, la ciudad que él había escogido para habitar, ¿verdad? Y para que reposara su nombre. Entonces probablemente el ciego tenía esa esperanza, ese anhelo en su corazón de que algún día ocurriera un negocio, perdón, un milagro. El ciego también aquí es una persona, representa a alguien que está condenado a un sufrimiento permanente. ¿Cuántas veces hay personas o habemos personas que tenemos algún padecimiento, algún problema, alguna dificultad, etcétera, etcétera, que nos producen un sufrimiento permanente porque no hay la posibilidad de resolverlo humanamente posible, ¿verdad? O no tenemos los recursos suficientes para alcanzar la resolución a cualquier dificultad que nos esté aquejando. Y el ciego en esta porción, ¿verdad? Está en una posición de imposibilidad, escuche, de hacer algo por sí mismo para remediar su situación, porque también a veces eso ocurre. A veces puede haber los recursos, puede haber el medio para resolver un problema, pero a veces nosotros por nosotros mismos no podemos resolverlo, ¿verdad? No podemos acceder al recurso necesario para resolver nuestras dificultades. Y bueno, quizás el ciego sin saber lo que a continuación en ese día le iba a acontecer, ¿verdad? Que el Hijo de Dios, que el Mesías Salvador se iba a acercar a su vida. Sí, a lo mejor no sabía lo que le iba a acontecer y muy probablemente no sabía de primera mano quién era el que se le estaba acercando. El ciego estaba ahí sentado, ¿verdad? Yo me imagino que estaba sentado como siempre mendigando a lo mejor, porque en aquellos entonces, y bueno, en la actualidad también, pero en aquellos entonces los ciegos, los cojos, los paralíticos, era gente que estaba condenada, ¿verdad? A una vida de miseria, una vida de mendicidad. No es como en la actualidad que muchos ciegos pueden trabajar, ¿verdad? Ahora se les da inclusión en la sociedad, en aquellos entonces no, ¿verdad? Pero bueno, una de las cosas que sí sabemos es que Jesús, el Señor Jesucristo, sin esperar, ¿verdad? Sin estar esperando que alguien le pidiera sanarlo, a lo mejor, porque no lo dice el texto bíblico,
A lo mejor alguno de sus discípulos le dijo, Señor, mira, hay un ciego, no lo vas a sanar. No lo sabemos, pero por lo que conocemos por el texto bíblico, podemos ver que el Señor Jesucristo, sin esperar a que alguien le pidiera que hiciera algo por el ciego, el Señor Jesús se encomendó a hacer las buenas obras que el Padre le había encomendado, ¿verdad? El Señor Jesucristo, desde que vino del cielo, te traía varias encomiendas. Una de ellas era ir a la cruz del Calvario para pagar por el perdón de nuestros pecados y así abrir una puerta de esperanza, salvación y vida eterna a través de la fe y obediencia en Él y en su nombre, ¿verdad? Y otra de ellas era venir a deshacer las obras del diablo, darle aliento a las personas que estaban pues en una condición de tragedia, de desgracia y sobre todo remediar las desgracias, las tragedias humanas. O sea, esto a través de milagros, ¿verdad? De la intervención poderosa de Dios. Si usted no lo ha escuchado, a lo mejor quiero decirle que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios es Dios, o sea, es Dios como el Padre, como el Espíritu Santo, o sea, es un ser de naturaleza divina. En todo lo que existe en el universo entero, ¿verdad? En los cielos y en la tierra, los únicos seres divinos, de naturaleza divina, con poderes divinos, ¿verdad? Con cualidades divinas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son parte de la Trinidad o de la Deidad, ¿verdad? Y bueno, el Señor Jesucristo como Dios, Él venía encomendado de parte de su Padre a ejercer su gloria, su poder y su obra ministerial en favor de los necesitados, en favor de los afligidos. Eso lo dice Lucas capítulo 4, ¿verdad? Donde el Señor recapitula ahí unas palabras de Isaías, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Sanar a los ciegos, libertad a los oprimidos, etcétera, 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 ¿verdad? Y bueno, una de las cosas más importantes que me gustaría compartir con usted esta historia en este día es que el ministerio y la obra del Señor Jesús, durante su ministerio público en esta tierra, el Señor Jesucristo siempre estuvo dispuesto a tener misericordia del hombre y ayudarlo. Y quiero decirle otra cosa. Cuando el Señor Jesucristo regresó, ¿verdad? Esta intención en su corazón no ha cesado, porque el deseo de Dios, el deseo de Cristo Jesús del Señor, es seguir interviniendo en la vida del ser humano, seguir ayudando, ¿verdad? Seguir aliviando la miseria, las cargas del hombre a través de su pueblo, ¿verdad? Ahora Él lo hace a través de su pueblo y en algunas ocasiones yo me he enterado de casos que Él directamente ha venido a la vida de la gente, ¿verdad? Los ha sanado, los ha resucitado. Testimonios que hay acerca de eso, ¿verdad? Pero una de las cosas que debemos de saber que es que tanto en aquel entonces como hasta el día de hoy, el ministerio y la obra eterna del Señor sigue vigente hasta el día de hoy. El Señor sigue queriendo hacer las obras del Padre que le ha encomendado. ¿Sí? Además de que el Señor lo ungió como Salvador del mundo, ¿verdad? Él es el único Salvador que existe, único y suficiente Salvador que puede existir. En ningún otro nombre tenemos salvación, dice la Biblia en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Bueno, recapitulando un poco lo que estábamos comentando hace un momento acerca de la sanidad de este ciego, ¿no? La sanidad de este ciego y el milagro que ocurre aquí es que el Señor, escuche bien, el Señor no decide sanarlo, ¿sí? El Señor no decide darle la sanidad en el momento, ¿verdad? Que se acerca a Él, en el momento que lo toca. Y hacerle el milagro de devolverle la vista a ese hombre que había nacido ciego de nacimiento. Era un ciego de nacimiento, no era ciego porque se había accidentado, sino desde que él venía desde el vientre de su madre, él ya venía con ceguera. Me llama mucho la atención es que el Señor decide no sanarlo al momento, sino que la sanidad, el milagro y la sanidad ocurre hasta que el ciego decide obedecerlo, ¿verdad? Hasta que el ciego decide obedecer su orden que le estaba dando, una orden específica. Ve a lavarte al estanque de Siloé, le dice, ve a Siloé y te lavas ahí, ¿verdad? Probablemente le dijo, pero ¿por qué? Pues tú ves, obedéceme y vas a recibir la vista, ¿verdad? Vas a ser sanado. Entonces me imagino que el ciego, con esa fe, ¿verdad? Y esa esperanza, lo obedece. No lo dice la escritura, pero lo podemos imaginar que probablemente así fue, ¿verdad? Y escucha algo muy importante también aquí en esta porción, en este pasaje. Ni el lodo, ni el estanque, ni las aguas del estanque de Siloé tenían nada mágico, místico, sobrenatural o divino, ¿verdad? Porque a veces había creencias como el estanque de Bethesda, ¿verdad? Que las aguas, cada vez que descendía el arcángel Rafael, al
moverse las aguas, creían que venía el arcángel Rafael, tocaba las aguas y las aguas se volvían curativas o milagrosas, ¿no? En esta porción podemos ver que ni lodo, ni la estanque, ni las aguas tenía absolutamente nada místico, ni se menciona nada sobrenatural, ni nada de eso lo ayudó a sanar. Lo que lo ayudó a sanar verdaderamente a este ciego fueron dos cosas principalmente. La fe que el hombre o este ciego debió haber puesto a Jesús en ese momento, porque si no, no lo hubiera obedecido, y su obediencia plena, completa y total a una orden que le estaba dando. ¿Sí? Esto es algo muy importante, ¿verdad? Esto es algo muy importante porque a través de esta porción y otras porciones que hay en la Biblia podemos ver que algunas sanidades ocurrieron hasta el momento que los enfermos decidieron obedecer una cierta orden de parte de Dios. El hecho de ir al estanque tenía algo milagroso, sobrenatural, no, o sea, verdaderamente no. Lo que trajo o desató el poder de Dios sobre su vida fue la obediencia a la voluntad divina, la obediencia a una simple y sencilla orden, ¿verdad? Esto es algo como lo que probablemente podemos relacionarlo con lo que le dice Dios, le dice el Señor, le dice a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, pero tomándolo en un sentido adverso, negativo, ¿verdad? Pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no puedes comer, ¿verdad? Entonces, cuando Adán y Eva deciden desobedecer la orden directa de parte de Dios, una orden, ¿qué tenía de sobrenatural el árbol del conocimiento del bien y del mal? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la desobediencia a la voluntad, a un mandato específico, dice la Biblia, de parte de Dios, trajo la muerte, trajo la maldición. En este caso, sentido adverso, ¿verdad? En sentido contrario, la obediencia a un solo mandamiento. Porque le vuelvo a repetir, ni el lodo ni las aguas del estanque tenían nada, ni tienen nada, ¿verdad? Ni existen aguas milagrosas ni curativas, ¿verdad? Bueno, aguas curativas por las propiedades minerales que tienen, sí, ¿verdad? Eso se dice que eso sí es cierto, pero que haya aguas milagrosas como se menciona en algunas partes de México y otras partes del mundo, eso no es cierto. Eso es una mentira, eso es un mito, es un bulo, ¿verdad? Lo que sí es poderoso, por decirlo así, y lo que sí puede desatar el poder de Dios sobre la vida de una persona es la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo que quiere que hagas y tú lo cumples plenamente, porque el ciego se pudo haber quedado a medio camino y haber dicho, bueno, ya como que a lo mejor a medio camino o a 1 o 2 metros, ¿verdad? Y pudo haber dicho, no, yo aquí mejor me regreso. Pero el milagro aquí, el punto es que el milagro no se cumple, no se concreta el milagro hasta que él no obedeció plenamente y que fue ir y lavarse los ojos. Eso fue lo poderoso, definitivamente. ¿Sí? Por ejemplo, hay otros ejemplos en la Biblia. El caso dice la Biblia que dice que el Señor se encuentran 10 leprosos, se encuentran con él y le dice, Señor, sánanos, ¿verdad? Y el Señor les dice, no, solamente les da una orden: vayan y preséntense con el sacerdote en el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente que había sido sanada de lepra tenía que ir con el sumo sacerdote, con el sacerdote que estaba en turno en ese momento, para que lo registrara, eso lo dice en Levítico, ¿verdad? Para que lo registrara y diera testimonio y fe de que verdaderamente estaba sano de la lepra, ¿verdad? Pero no les dice, sí, yo lo sano desde aquí, no les dice absolutamente, lo único que les dice, vayan en este momento y preséntense en el templo del sumo sacerdote, ¿verdad? Y lleven la ofrenda para que sea testimonio a la gente, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando se separan de él, en ese momento estaban leprosos, pero que cuando en el trayecto ellos fueron sanados, ¿verdad? Y que solamente uno de ellos, que era un extranjero, al verse sanado regresa con Jesús a darle gracias a Dios. ¿Cuándo fueron sanados los leprosos? Cuando obedecieron una orden, un mandato, ¿sí? Una orden directa de parte de Dios, de parte del Hijo de Dios. O también tenemos en la Biblia, ¿verdad? En Segunda de Reyes, la sanidad de Naamán. Dice la Biblia que era un general sirio, poderoso guerrero, ¿verdad? Que era muy usado por su, era no muy usado, sino que le había dado muchas victorias a su rey, ¿verdad? Era un buen guerrero, era un buen general. Y a través de él había recibido muchas victorias el reino sirio, ¿verdad?
pero este hombre tenía lepra. Y dice la historia que él va a ver a Eliseo y Eliseo le dice, solamente le dice algo, ¿verdad? El Señor dice, ves y sumérgete 7 veces en el río Jordán y entonces quedarás sano. Entonces de momento él dice, ¿cómo me voy a meter en ese río lodoso, verdad? Porque hay ciertas épocas en las cuales el río Jordán es un río lodoso. Normalmente se dice que es un río en el cual corre con aguas turbulentas, ¿verdad? Si dice, si allá en mi tierra, en La Habana, el río Farfar son ríos de agua limpia, no hay mejores aguas allá en mi tierra, ¿para qué voy a hacerlo, verdad? Pero uno de sus sirvientes le dice, Señor, si el siervo de Dios le hubiera dicho que hiciera usted algo más, mucho más difícil, ¿no lo hubiera usted hecho acaso? Pues, ¿por qué no obedece, verdad? Y cuando Naamán decide obedecer plenamente, totalmente la orden de parte de Dios, cuando él se sumerge 7 veces, no 2, no 3, sino hasta la séptima zambullida, dice la Biblia que en ese momento sale del agua y con su piel totalmente limpia, como la piel de un bebé. Con este tipo de cosas podemos entender, ¿verdad? Mire, hay veces en las cuales el Señor sanó a mucha gente sin que se lo pidiera, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de la viuda de Naín. Dice la Biblia que sale un cortejo fúnebre de la ciudad de Naín. Dice que se había muerto el hijo de una mujer viuda. Esto era una gran tragedia para una mujer viuda, perder a su hijo, el único hijo que la podía proteger y sostener. Pero dice que venía saliendo el cortejo fúnebre y nadie le pide que resucita al muerto. Nadie le pide absolutamente nada. Ninguno de sus discípulos, dice la escritura, que le dijo, ora por el muerto, Señor, o te pedimos por él, nadie. Sino que él, movido a compasión, movido a misericordia, dice la Biblia, dice que su corazón se conmovió por la mujer. Se acerca a la mujer, le dice, no llores, mujer, ya no llores. Se acerca al féretro, le toca al joven, le dice al joven, joven, levántate, el joven resucita y se lo entrega a su mujer, ¿verdad? Hubo casos en los cuales el Señor Jesucristo hizo muchos milagros sin que nadie le pidiera algo, ¿verdad? Pero podemos ver también que la escritura, que así como este tipo de sanidades ocurrieron después de obedecer al Señor, así muchas veces en la vida, bueno, ya me voy a adelantar un poquito, pero bueno, una de las cosas que quiero comentar es que hay muchas sanidades de parte de Dios, milagros de parte de Dios, intervención divina de parte de Dios en nuestras vidas, que requieren una obediencia plena y total a la voluntad de Dios, o sea, completa a la voluntad de Dios, para que entonces el Señor haga un milagro, intervenga poderosamente en nuestras vidas. Y así escuché, así como podemos ver esto le decía yo que entre algunas de las enseñanzas que podemos sacar de aquí, lo que estamos viendo en este día es que para que el Señor llegue a intervenir a veces en nuestras vidas, Él necesita una obediencia plena a su voluntad, a algo que Él nos mande a hacer, ¿verdad? Quizás en la actualidad Él no nos mande a lavarnos en un estanque, o no nos mande subir a la cumbre de un monte muy lejano, ¿verdad? O irnos al desierto, o irnos a las playas del mar, hacer algo, ¿verdad? Pero lo que sí el Señor nos manda es a obedecerle plenamente, total y completamente en su voluntad que está escrita en su palabra, ¿verdad? Porque escuche, así como este tipo de sanidades que ocurrieron después de obedecer plena y totalmente la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Asimismo, hoy en día en la vida, a veces mucha gente tenemos fe en Dios, tenemos fe en el Señor, creemos en Él, oramos al Señor, ¿verdad? Lo buscamos, etcétera, etcétera. Clamamos a Él por alguna necesidad, por su misericordia, su gracia y su favor sobre nuestras vidas, pero aún así no recibimos nada de parte de Dios, un milagro de parte de Dios. ¿Qué puede ser eso, verdad? Una vida restaurada, una sanidad que necesitamos imperiosamente, alguna dificultad muy tremenda, ¿verdad? Muy difícil que tenemos que no se ha podido resolver, algo que está trabado y no se puede destrabar, ¿verdad? ¿Y por qué no se ha resuelto? Porque muchas veces no nos hemos ceñido plena y completamente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque como le decía, a lo largo de las Sagradas Escrituras podemos ver que una de las condiciones básicas de los principios divinos de parte de Dios para recibir la bendición y las promesas de Dios
y que éstas nos sean concedidas, es precisamente que nosotros nos ajustemos, nos amoldemos, cumplamos plenamente con la voluntad de Dios. Y estas no nos van a ser concedidas hasta que no obedezcamos cabalmente, porque el ciego, escuche, el ciego si se hubiera quedado a 1 metro del estanque y no hubiera cumplido totalmente, ¿verdad? A lo mejor hubiera llegado al estanque pero no se hubiera lavado los ojos, o a lo mejor hubiera metido las manos al agua y nada más se hubiera quedado así, no hubiera cumplido totalmente con la voluntad, con la orden que el Hijo de Dios, que el Señor le estaba dando, su milagro no hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque no estaba obedeciendo. Vuelvo a repetir, ha habido milagros y hay milagros que el Señor hizo y que sigue haciendo, que muchas veces vienen porque al Señor le place hacerlo sin que nadie se lo pida. Pero la mayoría de los casos, en la actualidad al menos, para que haya un milagro en nuestras vidas, para que haya una intervención poderosa de parte de Dios, para que las bendiciones y las promesas de Dios nos sean concedidas, debemos de obedecer plena y totalmente la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos. ¿Sí? A veces en la vida habemos muchas personas, como decía yo, que tenemos mucha fe en el Señor Jesús, en su nombre, en su poder, etcétera, etcétera. Pero por más que oremos, por más que le clamemos, por más que ayunemos, a lo mejor las cosas no se componen. Y la razón principal, como vuelvo a repetir, es que no nos hemos ajustado plenamente, totalmente a su voluntad en alguna área de nuestra vida o algunas áreas que el Señor nos está hablando que debemos de obedecerle. Cosas que debemos de cambiar, cosas que debemos de empezar a hacer, ¿verdad? Apartarnos de malos caminos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor nos suelta el milagro sobre nuestras vidas o no nos ayuda a resolver lo que tanto le estamos pidiendo, lo que tanto estamos clamando, ¿verdad? Porque escuche, desde el momento que el Señor se acercó al ciego, por decirlo así, el Señor ya tenía el milagro para el ciego en sus manos, ya lo tenía, ¿verdad? Pero el ciego no lo recibió plenamente, ni el Señor Jesucristo se lo soltó al ciego hasta que no le obedeció puntualmente lo que le estaba mandando hacer. Ve al estanque de Siloé y lávate los ojos, ¿verdad? Eso era todo lo que tenía que hacer, obedecer puntual y cabalmente. Y alguien puede decir, ay, qué mala onda es el Señor, qué mala persona era el Señor, ¿verdad? ¿Cómo no le hizo nada más el milagro así? ¿Cómo lo manda, pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo lo manda un ciego a caminar hasta un estanque, andar buscando ahí el estanque, ¿verdad? A veces en la vida, aunque ni el perdón, la salvación ni la vida eterna nos costó a nosotros, le costó al Señor Jesucristo, a veces en la vida las promesas, más bien no a veces, un principio básico para recibir las promesas de Dios es esforzarse por ellas. ¿Cómo? Guardando los mandamientos, cumpliendo los mandamientos del Señor. Una vez que estás dentro del cuerpo de Cristo, y antes de estar dentro del cuerpo de Cristo, o sea, antes de ser cristiano, pues el requisito principal es la fe, ¿verdad? Y la fe está compuesta de confianza y obediencia, ¿verdad? De volverse a Dios, creer en Dios, confiar, hacer ciertas cosas, como en el caso del ciego, ¿verdad? Porque a Dios le habla cada cosa que tiene que hablarle en su vida, que debe de hacer, que debe de cambiar, para que entonces el Señor pueda, más bien quiera, no es que no pueda, sino que quiera hacer algo en su vida. Y bueno, la verdad de las cosas es que la mayoría de las veces el poder de Dios requiere fe y obediencia. Y como decía yo, entre algunas de las enseñanzas que el Señor da en este capítulo, nos da en este capítulo 9 de Juan, una de ellas es que a veces no hay milagros. Y quiero recalcarlo, quiero dejarlo bien recalcado, que a veces no hay milagros en nuestras vidas hasta que no obedecemos plenamente o cumplimos plenamente con la voluntad de Dios. Mire, muchas de las personas que se encontraron con Jesús, como decía yo y lo vuelvo a repetir, recibieron milagros sin pedirle nada. ¿Sí? Pero a lo largo del texto bíblico podemos ver que muchas veces Dios combinó a la gente o a su pueblo a obedecerlo totalmente, a hacer ciertas cosas plenamente para poder darles un milagro o intervenir poderosamente en sus vidas. Por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿verdad? La Biblia dice que Abraham sale de Ur de los Caldeos, guiado por Dios, hasta que se le aparece en alguna ocasión y le dice, ¿sabes qué? Sígueme y sé fiel y leal a mí, ¿verdad? Anda delante de mí íntegramente, ¿verdad? O sea,
compórtate como a mí me agrada, vive en santidad, vive en pureza, etcétera, etcétera. Y pasado algún tiempo se le vuelve a aparecer y la Biblia dice que le promete una descendencia tan numerosa como la arena del mar o como las estrellas de los cielos, ¿verdad? Pero no sé si usted lo sepa, que ese milagro, el milagro de... ¿Cuál era el milagro? Ese milagro fue en la vida de Abraham. Isaac fue un milagro, porque Isaac dice en la Biblia que nació cuando Abraham tenía 99 años de edad, casi 100 años. Su mujer tenía 90 años de edad, ya su matriz estaba seca, ¿verdad? Prácticamente. No podía ya concebir, ni mucho menos dar a luz, ni tenía las fuerzas suficientes para ello. Por lo tanto es un milagro, pero ese milagro no le es concedido a Abraham hasta que él no cumplió plenamente con la voluntad de Dios y que era aquí esperar el día y el tiempo que Dios había decidido cumplirle esa promesa, ¿verdad? O sea que Dios estuvo esperando, bueno, estuvo viendo a lo largo de 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Hasta que ya a los 99 años, casi 100 años, le cumple el milagro. Habían pasado aproximadamente unos 20, 30 años, 20, 25 años, desde que tiene Abraham el primer encuentro con el Señor, ¿verdad? Hasta que le cumple la promesa. En el Inter, Abraham falló al tomar las cosas en su mano, ¿verdad? Cuando su esposa, su mujer Sara, le dice que por qué no le da un hijo a través de su sierva Agar, pero ya todos conocemos la historia. Eso terminó muy mal, ¿verdad? Y ese no era el hijo de la promesa de Dios. El hijo de la promesa de Dios tenía que venir por cumplimiento divino y hasta que Abraham, ¿qué era lo que tenía que hacer aquí Abraham? Simplemente esperar fielmente en la promesa de Dios hasta que Dios decidiera cumplirle la promesa. Que esto es parte de la fidelidad y obediencia de la fe bíblica, ¿verdad? Pero después de que nace Isaac, pasados unos 13, 14 años, cuando él fue fiel totalmente a Dios, obediente totalmente a Dios, es cuando le da el regalo, ¿verdad? Le da la promesa. Por lo tanto, podemos ver, ¿verdad?, que el poder y los milagros de parte de Dios, la intervención poderosa de parte de Dios en la vida de su pueblo, en la vida de cualquier persona, la mayoría de las veces implican fe y obediencia. Por ejemplo, también el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra, no pudo entrar a poseer la tierra prometida hasta que aprendieron a ser totalmente fieles y obedientes, porque de que salen de Egipto y andan 40 años en el desierto vagando, durante ese tiempo fueron rebeldes, fueron desobedientes, pero ya cerca de los 40 años se levanta una nueva generación que era una generación diferente. La generación anterior a ellos, ¿verdad? Una generación atrás, sus padres de ellos, de esa nueva generación, era una generación terca, necia y sobre todo rebelde y desobediente. Pero se mueren los padres de ellos y se levanta una nueva generación que era un pueblo ya con una mentalidad diferente, una visión diferente de las cosas, pero sobre todo con una actitud de obediencia plena y total hacia el Señor y devoción, ¿verdad? Y solamente hasta que aprendieron como pueblo de Dios a ser totalmente fieles y obedientes al Señor, fue que el Señor les permitió entrar a poseer la tierra prometida de Canaán, ¿verdad? Y aparte de eso estuvo con ellos plenamente para que pudieran recibir la promesa de la tierra prometida. ¿Por qué pudieron poseer la tierra prometida? Porque la Biblia dice que Dios estaba con ellos, porque las naciones eran muchísimo más numerosas y poderosas verdaderamente que el pueblo de Israel. Pero la diferencia era que a pesar de que el pueblo de Israel era muchísimo menos numeroso que en las naciones de Canaán, el Señor estaba con ellos y el Señor peleaba con ellos. Pero ¿por qué peleaba con ellos? Porque ellos eran fieles y obedientes con el Señor en ese momento, ¿verdad? Ahora bien, esto bajándolo aquí a nuestros días y a nuestras vidas, podemos decir que tristemente muchos de nosotros no hemos podido poseer nuestra tierra prometida, ¿verdad? Nuestra tierra prometida puede ser alguna necesidad, algún problema que tengamos por ahí pendiente, alguna enfermedad que no se ha podido resolver. Tenemos algo que nos está premiando, ¿verdad? Angustiosamente, que necesitamos resolver, que anhelamos que llegue a nuestras vidas. Y esa tierra prometida no ha llegado a nuestras vidas, no hemos podido poseerla, no hemos podido recibirla, por decirlo así, ¿verdad? Y escuchen, no hay persona en el mundo
que no tengamos algo que necesitemos imperiosamente, ansiosamente, ¿verdad? No hay algo que no estemos deseando ansiosamente que venga a nuestras vidas y que a pesar de tener fe y estar orando a Dios, ¿verdad? Constantemente, no ha llegado. ¿Cuál es la razón? ¿La razón será que Dios ha dejado de ser Dios? No, definitivamente no. La razón ha sido que el Señor Jesucristo ha dejado de ser Dios Todopoderoso, o que se ha olvidado de su pueblo, se ha olvidado del mundo, se ha olvidado de sus promesas, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 28, ¿verdad? ¿O será que Dios ya no obra en su pueblo y a través de su pueblo? Definitivamente no. O sea, Dios ni ha dejado de ser Dios, ni Jesús ha dejado de tener compasión del mundo, ¿verdad? Y Dios sigue obrando en su pueblo y a través de su pueblo hasta el día de hoy. ¿Sí? El problema es que muchos de nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, y algunas personas que no son cristianas, ¿verdad? No somos como el ciego que el Señor mandó al estanque de Siloé, porque una de las cosas que hay que destacar es que este hombre, a pesar de tener una adversidad muy fuerte en su vida, una discapacidad visual que no le permitía saber dónde estaba o orientarse, decidió obedecer. ¿Y obedecer a quién? Al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Muchos de nosotros queremos que el Señor nos haga un milagro, que nos dé su ayuda, que como dice la Biblia, extienda su mano poderosa a nuestro favor para resolver algún problema, para que nos ayude a resolver o a quitarnos una aflicción grande de encima, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no queremos ir al Siloé, ¿verdad? O sea, no queremos obedecerlo, o sea, no queremos guardar su voluntad. Y como decía yo hace rato, a lo mejor no te va a mandar irte a bañar a las playas, ¿verdad? De Cancún, con el agua con arena blanquecina ahí de Cancún, ¿verdad? O sea, no te va a mandar a hacer algo, pero sí te va a mandar a obedecer su palabra, a obedecer su voluntad, ¿sí? Porque el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, a muchos de nosotros nos ha estado a lo mejor hablando y hablando acerca de muchas cosas en las cuales tenemos la obligación y la necesidad de obedecerle, de enderezar cosas en nuestra vida, de abandonar malos caminos, de cosas que debemos comenzar a hacer conforme a su voluntad, ¿verdad? Pero pues que por X o Y razón no hemos querido empezar a obedecerlo plenamente o le hemos estado obedeciendo a medias. ¿Sí? Hacemos como que le obedecemos, hacemos como que estamos guardando su voluntad. O más bien, en pocas palabras, podría decirse, hacemos como que somos cristianos, ¿verdad? O como que somos parte del pueblo de Dios. O bien, escuche, hay gente en el mundo que aún no está a los pies de Cristo, no se ha entregado a los pies del Señor, no se ha rendido a los pies de Cristo, que escucha el Evangelio, ¿verdad? Y le gusta, como decimos aquí en México, le gusta la onda cristiana, ¿verdad? La onda esa del cristianismo. Ay, me gusta esa onda del cristianismo. Predican muy bonito. Hablan mucho acerca de la Biblia. Dan unas enseñanzas maravillosas. Oye, tienen unas alabanzas bien bonitas para Dios, ¿verdad? Hay mucha gente, como decimos vulgarmente, mucha gente inconversa, escucha el Evangelio, le gusta la onda cristiana, ¿sí? Comienzan a congregarse a lo mejor, pero a la hora de la hora, ¿verdad? A la hora que tienen que empezar a obedecer a Dios, por ejemplo, arrepentirse, apartarse de sus malos caminos, abandonar pecados, comenzar a obedecer las cosas que Dios manda que debemos de hacer, etcétera, etcétera. Mucha gente decide no ser como el ciego, ¿verdad? O sea, no deciden ceñirse pleno y totalmente a la voluntad del Señor que los está llamando al reino de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, a pesar de que han escuchado que Cristo Jesús, que el Dios de los cielos y que Cristo Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, es poderoso para cambiar sus vidas, para arreglar su vida, para hacer un milagro en sus vidas, no pueden ver nada de parte de Dios en sus vidas, ¿verdad? O sea, no pueden ver un milagro, una intervención milagrosa y poderosa de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Precisamente porque no están siguiendo el ejemplo del ciego, que obedeció ir a lavarse los ojos en el estanque de Siloé, ¿verdad? Al contrario, a veces en la vida de esta gente, en vez de recibir un milagro de parte de Dios, al contrario, las cosas se ponen peor en sus vidas. ¿Sí? Peor porque están escuchando y al que más se le da, más se le demanda, al que más conoce, más se le demanda.
Por esto, ni no en balde la escritura dice en Isaías 59, versículo 1 y 2, dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni su oído es sordo para oír. O sea, Dios ni está sordo, ni ha perdido poder para ayudar y salvar y hacer un milagro en la vida de la gente. Dios no ha perdido su poder, ni ha cerrado sus oídos, ¿verdad? Ni se ha apartado, ni se ha desentendido de la humanidad, ni del universo entero. Pero como dice en el versículo 2, son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios, ¿verdad? A ocultar su rostro para no escuchar. ¿Sí? Esto quiere decir que Dios se tapa los oídos así como los niños cuando no quieren oír, ¿no? Es que no quiere hacernos caso cuando nosotros no nos apartamos de nuestras iniquidades, ¿verdad? No nos hemos ajustado a la voluntad de Dios que está en la Biblia y no nos hemos santificado. Por otro lado, como hemos venido comentando a través de este ministerio, ¿verdad? A lo largo de varias semanas, que hemos estado hablando de las falsas doctrinas, hemos estado hablando acerca de esto y de muchas herejías y falsas doctrinas que actualmente se predican dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Flagrantemente sin que nadie las identifique. Mucha gente no las ha identificado como herejías, como doctrinas demoníacas. Todas estas cosas perjudican la comunión con Dios y hace que sean alejados, ¿verdad? Hace que se alejen del Señor y de la gracia y la misericordia de Dios para su vida. Ya sea sin saberlo o por la necedad e idolatría hacia el hombre y hacia las cosas materiales, ¿verdad? Porque a veces la gente idolatra al ser humano, idolatra al pastor, al predicador, al evangelista y pone por encima la palabra del hombre, por encima de la palabra del hombre sobre la de Dios, ¿verdad? O bien mucha gente se enamora de las cosas materiales, o sea, se enamora de que el lugar a donde está asistiendo es un lugar bonito, bien arreglado, que tienen un ministerio grande de alabanza, que tienen muchos ministerios donde desarrollarse, desenvolverse, etcétera, etcétera. Y que a pesar de que alguien les dice, mira, lo que te están enseñando ahí, te están enseñando y predicando esta y esta falsa doctrina, ¿verdad? La gente dice, bueno, mira, mientras no dañe el corazón del evangelio, o mientras yo no me meta en eso, ¿verdad? Pues bueno, allá cada quien va a entregar cuentas de su vida, pero a mí me gusta estar aquí porque está bonito, ¿verdad? Mucha gente idolatra lo material, tiene amor a las cosas materiales antes que a Dios y a su palabra, ¿verdad? Pero bueno, sea como sea, a través de su palabra podemos entender que no se puede estar en un movimiento religioso con un sistema doctrinal parcialmente antibíblico, donde se predican doctrinas de demonios y aún así pretender que Dios va a estar muy contento con eso y con nosotros también, ¿verdad? Y va a estar obrando de manera poderosa sobre nuestras vidas. Todo lo que está en la Biblia no está ahí ni fue ordenado por Dios que fuera escrito, que fuera plasmado en las Sagradas Escrituras, nada más porque sí, está por un propósito, está con un propósito. No en balde dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 al 4, donde habla acerca de la gran Babilonia y se dio un grito fuerte, habla de un ángel que está ahí, ¿verdad? Y se dio un grito fuerte, ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad. Babilonia en aquel entonces así se le conocía a la ciudad de Roma. Y ahorita le voy a explicar por qué dice esto, ¿verdad? Dice, dio un grito fuerte, ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa de demonios, o una habitación de demonios, ¿verdad? Es una guarida de todo espíritu inmundo, un nido de todo buitre repugnante y una cueva de todo animal sucio y espantoso, de todo animal inmundo, ¿verdad? Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ello. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo, pueblo mío, escuche como dice la palabra de Dios, esto está en los profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Dice, pueblo mío, salgan de ella, no participen de sus pecados o serán castigados junto con ella. Le decía yo que Babilonia, en una de las epístolas del apóstol Pedro, ¿verdad? Y podemos comprender y entender que a la ciudad de Roma se le conocía como Babilonia, ¿verdad? O la Gran Babilonia. Por todo el paganismo y todas las cosas inmundas e inmorales que ocurrían ahí, ¿verdad? Pero en esta porción bíblica, espiritualmente hablando, Babilonia representa aquella institución religiosa que se formó en la ciudad de Roma, que es la iglesia de la ciudad de Roma, o sea, la iglesia cristiana de Ciudad de Roma,
que después degeneró en un movimiento sectario, ¿verdad? En un movimiento herético que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? La cual al paso de algunos años, a través de la influencia del gnosticismo, principalmente del gnosticismo griego y el paganismo religioso romano, la sana doctrina que se predicaba allí, ¿verdad? Porque dicen que si había gente muy adelantada y erudita, ¿verdad? En la etapa primitiva de la iglesia cristiana fueron precisamente los cristianos de la ciudad de Roma. ¿Sí? Era gente muy adelantada en cuanto a teología, en cuanto a ministerio, evangelismo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Era gente muy metida en la obra de Dios. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Si no pusieron cuidado, y también a causa de que los creyentes de origen judío fueron expulsados por el emperador en aquel entonces, por ahí del año 70, ¿no? 70, 80, no tengo bien el dato ahorita. La iglesia se quedó conformada principalmente con creyentes de origen greco-latino, ¿verdad? De origen gentil, pagano. Y eso dio paso a que el diablo, usando a los gnósticos griegos y a la gente pagana, ¿verdad? Empezaron a introducirse dentro de la iglesia cristiana de Roma, la cual después se convirtió en una institución paganizada, ¿verdad? Una institución herética, la cual empezó a predicar muchas herejías, principalmente procedentes del gnosticismo y del paganismo romano, ¿verdad? Y esto resultó en un movimiento híbrido, o sea, un movimiento que tenía o predicaba una parte de sana enseñanza, pero también predicaban un cierto número de falsas doctrinas. Con el paso del tiempo, esto se fue degenerando cada vez más, hasta que se dice, ¿verdad? Se dice que por ahí del año 350, ¿verdad? Se formalizó o se institucionalizó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dicen algunos, puede ser años más adelante, años más atrás, pero eso ocurrió en la ciudad de Roma. Y ahí se convirtió en la sede, en la madre, de la cual hoy conocemos, ¿verdad? Lo que es la iglesia, la institución religiosa, la iglesia apostólica romana, que es a la cual la Biblia se está refiriendo aquí. La gran Babilonia, la madre de todas las prostitutas, ¿verdad? ¿Por qué la madre de todas las prostitutas? Porque de la iglesia católica, apostólica romana, la iglesia católica, que conocemos hoy en día, han salido un buen número de movimientos heréticos, ¿verdad? Que tienen apariencia de cristianismo, pero que se han sacado falsas doctrinas de ahí y las han mimetizado, las han mezclado, ¿verdad? Con los movimientos supuestamente evangélicos ortodoxos, ¿verdad? Y bueno, y también de ahí han salido, aparte de movimientos, muchas falsas doctrinas. Por lo tanto, espiritualmente, bíblicamente, Babilonia es el símbolo de una institución religiosa, sea a nivel local, o sea, ya no hablando tanto de la Iglesia Católica Apostólica Romana o de la Iglesia Católica, sino hablamos de, por ejemplo, de una institución religiosa, sea a nivel local, regional, nacional o internacional, que se está moviendo en un sistema doctrinal híbrido, doctrina mezclada con herejías antibíblicas que se han cristianizado. Y como es lógico, y lo acabamos de ver, y Dios dice en su palabra, que aquellos que permanezcan en este tipo de entidades religiosas, en este tipo de movimientos religiosos, serán alcanzados por el juicio de Dios, ¿verdad? Caerá el juicio de Dios a los que pertenecen a estas entidades, a estos movimientos. En la actualidad, como lo he dicho y me he cansado de repetirlo hasta el cansancio, hay muchos movimientos, las famosas denominaciones, ¿verdad? Desgraciadamente las famosas denominaciones bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, pentecostales, neopentecostales, mesiánicos, carismáticos, apostólicos. Cada una de esas denominaciones son movimientos denominacionales híbridos doctrinalmente, que se predica una parte de buena doctrina, pero mezclada con una buena parte también de herejías. Y como dijo el Señor Jesús y dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa, fermenta, corrompe todo. Y por eso, verdad, es que cuando alguien está en un movimiento así, por un lado vimos que la falta de obediencia plena, completa y total a la voluntad de Dios impide que Dios conceda un milagro, haga algo poderosamente en nuestra vida. También, desgraciadamente, pertenecer a un grupo, a un movimiento que predica
un buen número de doctrinas heréticas, que no me voy a poner a explicarlas porque no me va a dar tiempo, ¿verdad? Ni me daría tiempo, pero que ya en otras ocasiones he comentado, ¿verdad? Que a través de la transmisión, de los bosquejos que compartimos, muchos, los que me conocen saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Por causa de esto es que mucha gente, aunque tiene fe en Dios, pero está inmerso en estos sistemas híbridos doctrinalmente hablando, doctrina buena con doctrina herética, por esas razones que no pasa nada en sus vidas ni reciben nada de parte de Dios verdaderamente trascendental para sus vidas. Porque Dios en su misericordia sí les da de comer, sí les ayuda con sus necesidades, te da trabajo, ¿verdad? Hace salir su sol sobre justos e injustos, como dice el Señor, ¿verdad? Pero todos, siempre, casi la mayoría de la gente tiene algo, alguna necesidad muy intensa y muy imperiosa que no se le ha podido resolver y que anhela ansiosamente que Dios le ayudara en eso. Pero no viene la ayuda de Dios. ¿Por qué? Por esto también. Por pertenecer a un movimiento que está contaminado por falsas doctrinas. La Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 2, se llama el milagro de la comida o las calabazas silvestres, ¿verdad? La Biblia enseña que las falsas doctrinas dan muerte espiritual, ¿verdad? La muerte espiritual, específicamente la separación espiritual de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Las herejías son pecado, las falsas doctrinas son pecado, por muy bonitas que parezcan, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar y concluir, ¿verdad? Volviendo al principio, rápidamente, al principio de esta enseñanza, al principio con el ciego, ¿verdad? Que el Señor sanó. Este ciego, como decíamos hace rato, sana porque verdaderamente, ¿verdad? Él decide obedecer a cabalidad, puntualmente, totalmente, al pie de la letra, con la voluntad del Señor Jesucristo. Cuando lo envía a lavarse los ojos, ¿verdad? Entonces, al lavarse los ojos y cumplir con él, el Señor le suelta el milagro, como mencioné hace rato. Y asimismo, si nosotros queremos que el Señor haga algo poderosamente en nuestras vidas o se mantenga constantemente obrando con su poder en nuestras vidas, nosotros debemos de ir constantemente al Siloé. O sea, debemos de permanecer constantemente obedeciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque nos cueste. Porque escuche, hay gente que al principio de su vida se arrepintió, se apartó de los malos caminos y recibió un milagro poderoso, muy poderoso de parte de Dios, que inclusive le salvó la vida, ¿verdad? Estaban a lo mejor enfermos de SIDA, de alguna enfermedad incurable como cáncer, no sé, ¿verdad? Pero decidieron consagrarse totalmente al Señor, o sea, ir al Siloé, o sea, ¿de qué habla esto? De someterse totalmente a la voluntad del Hijo de Dios, del Mesías. Pero al paso del tiempo muchos de nosotros dejamos de ir al Siloé, o sea, dejamos de obedecerlo plena y totalmente todos los días de nuestra vida. ¿Qué quiero decirle? Que debemos de estar constantemente obedeciendo la voluntad de Dios, obedeciendo todos los días la voluntad del Señor, aunque nos cueste. Así como al ciego le debió haber costado trabajo obedecerle esa orden que le estaba dando de ir con su ceguera, ¿verdad? A buscar un estanque que él no podía ver dónde estaba. Pero cuando decidió hacerlo y cumplirlo, o sea, se esforzó, el Señor hizo el milagro en su vida. Porque fue el Señor el que hizo el milagro, no fue el lodo ni fue el agua. Fue el Señor el que hizo el milagro en su vida hasta que cumplió totalmente el ciego con su voluntad. Y bueno, amados amigos y hermanos, por cuestión de tiempo tengo que terminar esta transmisión, esta enseñanza, este mensaje de este día. De antemano le agradezco mucho el favor de su atención. Como siempre esperamos que esta palabra, este mensaje, esta enseñanza, basada en la palabra de Dios, le sea de bendición, de edificación para usted, para todos los oyentes. Y si tiene bien, le pido por favor que lo comparta con alguien más, ¿verdad? Que le comparta el link, el vínculo, ¿verdad? Se lo mande por WhatsApp o como usted quiera compartírselo, ¿verdad? A alguien, a alguna amistad, para que también esta enseñanza siga cumpliendo la voluntad del Señor, porque el Señor dice que enviaría su palabra, ¿verdad? Y que cuando su palabra, ¿verdad?
viniera a la tierra, así como desciende el rocío de los cielos y baña la tierra. Dice el Señor, así será mi palabra, ¿verdad? Que da vida, que da, o sea, que cumple el propósito de Dios cuando envía su palabra a la tierra, al mundo, a través de un mensaje como este, es dar vida, dar luz, dar libertad, ¿sí? A la gente cuando lo escuche y la obedece principalmente. Que Dios me los bendiga mucho. Mi nombre es Gustavo Méndez, ¿verdad? Su atento y seguro servidor. Estoy para servirles. Que también quisiera pedirles algo, ¿verdad? Brevemente. Mi familia y yo estamos pasando ahorita por un tiempo de enfermedad, ¿verdad? Nos enfermamos de gripa bastante fuerte. Hemos estado mal, sobre todo mi esposa es la que está un poco más mal. Yo ya estoy saliendo, pero mi esposa se encuentra un poquito más afectada, ¿verdad? Por la enfermedad. Ella se llama Alison Arredondo. Quiero pedirles que por favor oren por ella, oren por mí, por mi familia, ¿verdad? Es un encargo especial y que Dios me los bendiga mucho. Si el Señor lo permite, nos vemos en la transmisión de la reflexión bíblica de esta semana. Esta semana tampoco pudimos hacer la reflexión bíblica porque nos enfermamos, empezamos con las molestias por ahí de media semana. Pero bueno, esperamos que para esta semana que viene ya estemos bien. Y si el Señor lo permite, que nos presta vida, nos vemos el miércoles y de ahí el domingo para la enseñanza dominical. Que Dios me lo bendiga y que tengan una excelente y bendecida tarde.